asleep amidst the trees. Bats all the swaying in the breeze. Ahora nos vamos con Kela hasta un enclave mágico situado en Madrid y además tiene mucho que contarnos sobre él. Hola Kela y bienvenida al programa. Hola Víctor, buenas. Bueno, pues Kela, ¿de qué lugar de Madrid exactamente nos vas a venir a hablar hoy? Bueno, pues voy a hablar del monasterio del Escorial porque, son muchas las veces que jugué de niña delante de su fachada de más de 200 metros. Siempre llamó poderosamente la atención de mis ojos y, un trozo de mi corazón, digamos, que se quedó en este emblemático lugar para siempre. Imposible no quedarse maravillado observando tan imponente obra arquitectónica, histórica y artística, un enclave mágico y de leyenda en donde Felipe II pasó los últimos días de su vida y en donde sus restos mortales descansan en paz bajo el hermoso sepulcro de bronce de Pompeyo Leoni, datado de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. El monasterio del Escorial está ubicado en el monte Abantos, a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, un paisaje abrupto que dista a unos 50 kilómetros de Madrid y forma parte de nuestro rico patrimonio nacional y también patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Así es, Kela, es una de las maravillas del mundo y no es para menos. Bueno, pues ¿nos describes cómo es este magnífico edificio y cuál es su arquitectura? Bueno, pues es un edificio de planta cuadrada con 4 torres en cada esquina. Es de estilo renacentista y la primera piedra se puso el día 23 de abril del año 1563. Fueron 21 años de obras que concluyeron en 1584 y por lo tanto actualmente tiene 435 años de antigüedad. Los arquitectos más importantes, artífices de esta maravilla, fueron 2 Juanes, principalmente Juan Bautista de Toledo, el arquitecto de Felipe II, y Juan de Herrera, entre otros Juan de Minjares, Giovanni Battista y Francisco de Mora. Está considerado, como has dicho tú, como la 8ª maravilla del mundo. Podría decirse que forma parte de la tierra, totalmente irreemplazable paisajísticamente hablando. Fue erigido en honor a la victoria en la batalla de San Quintín, acontecida el 10 de agosto de 1557 entre franceses y españoles, un conflicto que Felipe II heredó de su padre, Carlos I de España, V de Alemania, que había enviado a su ejército a Italia para luchar contra las tropas imperiales. El monasterio del Escorial está formado, como bien indica su nombre, por un monasterio, un palacio, una basílica, una preciosa biblioteca que además es una de las más importantes del mundo y posee una simbología muy interesante de la que hablaré un poco más adelante, un colegio y un panteón. Fue residencia de la familia real española y de hecho es donde están enterrados todos los monarcas, esposas e infantes. Las lonjas son las explanadas que recorren los lados norte y oeste del monasterio y bajo ellas cruza una especie de túnel o pasadizo que se utilizaba para el paso de personas, alimentos o material, sobre todo durante el frío invierno. En la actualidad, el monasterio está regido por los monjes agustinos, aunque desde su origen los encargados de custodiarlo fueron los monjes jerónimos. La orden de San Jerónimo estaba muy ligada a la monarquía y era una orden de clausura fundada en el siglo XIV y sujeta a su vez a la regla de San Agustín. Tiene la friolera de 2.600 ventanas, más de 1.500 pinturas, 1.200 puertas, 540 frescos, 160 metros de pasillos,
88 fuentes, 86 escaleras, 16 patios interiores, 15 claustros y 9 torres. En total, 33.000 metros cuadrados. Se le puso el nombre del santo porque la batalla de San Quintín aconteció el 10 de agosto, día en que San Lorenzo murió martirizado en una parrilla, y de hecho se dice que la planta de este edificio tiene forma de parrilla, aunque hay expertos que desmienten esto. Felipe II, que reinó en España desde el 15 de enero de 1556 hasta su muerte el 13 de septiembre de 1598, era un apasionado de la naturaleza y las plantas, de ahí también los hermosos jardines privados del Escorial. Para llevar a cabo su construcción, contrató a los mejores jardineros de la época. Kela, ¿y por qué Felipe II estaba obsesionado por que el monasterio se construyese exactamente ahí? Bueno, pues cuenta una leyenda medieval que el mismo Lucifer habitó en una cueva a los pies del monte Abantos y creó 7 puertas para poder acceder al inframundo, y se cree que una de estas puertas estaría en el Escorial, la denominada Boca del Infierno. Es por esto que al parecer la ubicación del monasterio no fue casual, ya que de aquí nace el interés y la obsesión de Felipe II por tapar el acceso al inframundo. Para ello convocó a una comisión de sabios y expertos para llevar a cabo el proyecto, entre los que no solo se encontraban arquitectos, sino que también había médicos, ingenieros y hasta zahoríes contratados con el fin de encontrar las supuestas fuerzas telúricas. Dicen que la edificación se erigió según coordenadas astrológicas como las pirámides de Egipto y que tiene similitudes con el templo de Salomón y David, que posee una geometría oculta y proporción sagrada, combinando aspectos divinos con aspectos matemáticos. Y es que tanto el monarca, que fue uno de los reyes más importantes de nuestra historia, el rey de la Armada Invencible, a pesar de ser un gran defensor de los dogmas de la Iglesia, junto a Juan de Herrera, ambos estaban muy interesados en las ciencias ocultas y sobre todo en la alquimia. De hecho, se cree que tenían uno de los laboratorios de alquimia más importantes de la época escondido en algún rincón del monasterio donde trabajaban y experimentaban incluso con medicinas. Y es sabido que Felipe II trató de encontrar la famosa piedra filosofal. Desde luego, Felipe II fue un personaje bastante peculiar desde su alumbramiento. Su madre Isabel de Portugal estuvo 13 horas de parto para traer al mundo a este hombre solitario y enigmático, de extraordinaria imaginación, poco mujeriego a pesar de haber tenido 4 esposas, que estaba obsesionado con la higiene personal, no le gustaban las fiestas, tampoco que lo adulasen constantemente. Se pasó la gran parte de su reinado viajando y su salud era muy frágil. En los últimos años de vida sufrió muchísimo a consecuencia de la gota y otras enfermedades como la artrosis. En julio de 1598 sufrió de calenturas. Se dice que su cuerpo ardió como si las llamas del infierno lo devorasen por dentro, se hinchó y esto le provocó una sed feroz. También tuvo una muerte agónica. Su lecho de muerte fue una escena dantesca, con montones de miembros humanos alrededor de su cama, ya que quiso morir rodeado de reliquias de santos, entre las que se encontraban, por ejemplo, la rodilla de San Sebastián o el brazo de San Vicente Ferrer. Y también quiso morir observando esa magnífica obra del Jardín de las Delicias del Bosco, concretamente obcecado en el búho, en la lechuza que asoma por ese agujero oscuro. Estaba muy obsesionado con este cuadro y con esta imagen, con este elemento en concreto, que por cierto, hablando de reliquias, llegó a juntar 7.422 reliquias que se dividían en 10 cuerpos completos, 144 cabezas, 306 entre brazos y piernas. Se cree que tenía cabellos del mismo Jesucristo y de la Virgen, trozos de la Vera Cruz y la corona de espinas, y miles de huesos de santos.
Otra curiosidad de Felipe II es que murió el día 13 de septiembre de 1598 a las 5 de la madrugada. En la baraja del tarot, el número 13 representa la muerte y para los amantes de las ciencias ocultas es un número muy sagrado asociado al tema de los Illuminatis, por ejemplo. Kela, en el Escorial podemos encontrar una gran biblioteca que incluso se dice que compitió directamente con la del Vaticano. ¿Qué tiene de especial esta biblioteca? Bueno, pues esta magnífica biblioteca de extraño emplazamiento, digo esto porque no sigue una homogeneidad, ya que está situada justo encima de la entrada principal. Es una de las más importantes del mundo y en su decoración se esconde hasta simbología masónica. Mide 54 metros de largo, 9 metros de ancho y tiene 10 metros de altura. Felipe II quería que fuese la más grande de toda la cristiandad, como el templo, pero qué curioso, estando en pleno siglo XVI, con la Santa Inquisición dando la lata, el ferviente católico, aunque hay que decir que no era muy partidario de los autos de fe, mandó recoger por todo el mundo libros prohibidos, tachados de herejía, demoníacos, tratados relacionados con la alquimia, que si te cazaban con uno en las manos, te ajusticiaban por ello. El lomo de ningún libro queda a la vista en esta biblioteca, mostrándose solo los cantos pintados de dorado. Puede parecer algo esotérico, que le da un toque misterioso, pero la verdad es que los historiadores dicen que solo cumplía funciones estéticas. Es una de las estancias que más llama la atención de los visitantes y está coronada por una preciosa bóveda de cañón pintada con los frescos de Pellegrino Tibaldi, donde se representan las 7 artes liberales, que eran la gramática, la retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música, y que esconden muchísimo simbolismo con personajes descolocados. Por ejemplo, Euclides está puesto en la zona de la astrología cuando él en realidad fue un matemático. Se desconocen los motivos de esto y bueno, como has dicho, en su época llegó a competir con la Biblioteca del Vaticano. En ella se pueden encontrar 4.000 manuscritos y 10.000 libros impresos, de los cuales 119 libros ocultos, prohibidos, desaparecieron con el tiempo y a día de hoy no se sabe dónde están y evidentemente tampoco quién los tiene. También se cree que hay una biblioteca mística y esotérica oculta en algún rincón del monasterio. Y ahora vamos a ir un poquito más con la chicha de este lugar. Kela, se cuentan leyendas de este lugar que atraen a muchas personas. ¿Nos puedes hablar de alguna de ellas? Sí, bueno, hay leyendas que hacen referencia tanto al monasterio como a lo que es el entorno del Monte Abantos. Vamos a empezar por la leyenda del perro negro, mitad fantasía, mitad realidad. Si bien es cierto que obsesionó al mismo Felipe II, ya que se dice que se le apareció en su lecho de muerte y que lo escuchaba ladrar. Esto está recogido en los escritos de Fray José de Sigüenza, que son muy interesantes, la verdad, y se le considera como el primer historiador del Escorial. Pero por lo que leí, es una historia tan simple como que durante las obras de construcción del monasterio, un perro negro no hacía más que importunar, obstaculizar e incordiar a los obreros hasta que lo pudieron capturar y lo colgaron. Unos dicen que en una de las torres, otros que en una de las ventanas del Escorial, pero lo cierto es que el cadáver del perro estuvo meses, mucho tiempo colgado, y este hecho yo creo que pudo haber sugestionado, perturbado al monarca, que pensaba que era un enviado del diablo. Luego está la famosa leyenda de la silla de Felipe II, que, bueno, seguramente conocerás. Es otro lugar curioso y es que se dice que desde esta piedra el monarca se sentaba para contemplar el avance de las obras. Recientemente se ha descubierto que en realidad
fue un altar rupestre de la época prerromana del siglo V a.C. Y se pone un poco en duda que Felipe II observara nada desde allí, básicamente porque le costaba mucho caminar cuanto más subir al monte. También hay testigos, incluso de no hace mucho tiempo, y por lo que vi en algún vídeo en YouTube, que recientemente pues, se ha avistado una especie de fauno de semblante serio, deambular por el monte Abantos, y también a una gran criatura de 2 metros de alto, de la que dicen que es más negra que la propia oscuridad de la noche. Luego pues están las famosas apariciones marianas que tanta controversia generaron en la década de los 80 y hasta no hace mucho, con Luz Amparo Cuevas, quien decía que se le aparecía la Virgen en la finca de Prado Nuevo, llegando a movilizar a miles de personas que acudían en masa a peregrinar a este lugar. En la actualidad, al parecer se sigue haciendo, pero sí es cierto que se llegó a denunciar esto por supuesta estafa y sectarismo, que por lo que leí, las resoluciones de estas demandas fueron favorables para los demandados. Y bueno, pues también los famosos bailes del sol, que se decía que se veían, ¿no?, desde allí. Hay otra leyenda que cuenta que las 4 esposas de Felipe II, que fueron por orden cronológico María de Portugal, que esta fue la primera esposa, murió muy joven, con 17 años, nunca llegó a ser reina de España. Luego está María I de Inglaterra, consorte de España, y la primera reina de Inglaterra por derecho propio. Esta mujer nunca tuvo hijos y padeció embarazos psicológicos. Murió a los 45 años y por lo que se dice, nunca llegó a poner un pie en nuestro país. Isabel de Valois, que murió también muy jovencita, con 23 años. Felipe II, al principio del matrimonio con ella, pues le fue muy infiel con algunas damas de la corte, hasta que empezaron a mantener relaciones sexuales, que es cuando cae profundamente enamorado de Isabel y comienza a serle fiel. Tuvieron 2 hijas, pero falleció tras un parto muy prematuro, al 5º mes de embarazo. Y dicen que a Felipe II solo se le vio llorar una vez en su vida, y fue cuando precisamente murió Isabel de Valois. Y la última esposa, Ana de Austria, que fue la que más le duró, aunque también murió bastante joven, con 30 años, tuvieron 5 hijos y falleció 8 meses después del parto de su hija pequeña, estando embarazada, víctima de una gripe epidémica que le había contagiado Felipe II. Pues se dice que las 4 esposas del monarca se las puede ver deambular por las lonjas del Escorial con un cirio entre sus manos en las noches de luna llena. Luego hay una leyenda también que habla de una supuesta llave maestra que tenía Felipe II, mientras que pues los demás sirvientes, ¿no?, o lo que fuera del Escorial, tenían pues cada estancia su llave, y para abrir las puertas tenían que girar 3 veces, ¿no?, dar 3 vueltas a la llave. Pues Felipe II tenía una llave maestra que con girar solo una vez se dice que abría todas las puertas del Escorial. Y ahora, me vas a odiar a lo mejor un poco, te voy a proponer yo, te voy a poner un compromiso más bien. Bueno. Y te voy a pedir que cuentes tú a los oyentes la leyenda, la famosa leyenda del niño Pedrín, porque además has estado muchas veces en el lugar de los hechos junto a Plano 7, y quién mejor que tú para contarla.
Bueno, pues... Bueno, pues nada, pues lo haré. Entonces, sí, como bien has dicho, además, hace poquillo estuvimos ahí con el grupo de Paranormal Plano 7, que ya vino aquí también en una entrevista a nuestro programa y bueno, ya está exactamente en el monte de Abantos esta cruz. Desde aquí mandamos un saludete a Miriam, Guaji y David. Y bueno, pues sí, pues es la historia de un pobre niño que tuvo un final bastante desdichado. Bueno, pues todo ocurrió en el año 1892 en el pueblo de San Lorenzo del Escorial. Este niño era tan solo un monaguillo de 8 años y fue asesinado de una manera brutal a mano de una o varias personas. Eso nunca quedó claro. Y todo esto ocurrió la mañana del 25 de diciembre de ese mismo año, 1892. El niño se llama Pedro Bravo y Bravo, que salía de su casa en dirección hacia el monasterio a hacer, bueno, pues las labores que suele llevar a cabo un monaguillo. Y cuando llegó a la noche, bueno, pues su madre empezó a preocuparse al no ver a Pedro de vuelta por su casa y bueno, pues alertó al padre de este niño y este a su vez pues alertó a los demás vecinos a ver si alguien sabía un poco o algún tipo de información sobre el paradero de este niño. Pues como esto no era una costumbre de Pedro, por lo visto ausentarse así de casa era bastante bueno y seguía unas normas, sobre todo de horarias, y esto es lo que más pues le extrañó a la familia. Bueno, pues pasaron unos días y no se sabía absolutamente nada de este niño y acudieron ya preocupados a la Guardia Civil. Aunque este cuerpo, ¿no? Pues bueno, hizo bastantes batidas intentando buscar a este niño, jamás lo lograron encontrar. Bueno, pues pasaron los días, semanas, meses y el 10 de febrero de 1898, sin haber llegado a encontrar hasta la fecha absolutamente ningún tipo de información o prueba sobre el posible paradero de este niño, un grupo de cazadores que frecuentemente estaban de caza por el monte de Abantos encontraron tendido en el suelo a un pequeño niño ya en estado de cadáver que estaba en estado avanzado de descomposición. Bueno, pues le habían vaciado toda la caja torácica y uno de los ojos que lo tenía fuera de su cuenca. Quiero pensar a modo personal que estas atrocidades se las hicieron cuando este nene ya estaba sin vida, espero. Os digo esto, bueno, pues porque las pruebas que le hicieron a lo que quedaba de este niño, el niño Pedrín, pues mostraba signos de haber estado atados de manos y pies y bueno, también mostraba indicios de haber sido violado. Sin saber realmente quién fue, pues sospecharon y culparon a un vecino del pueblo del Escorial, conocido como el Chato del Escorial, ya que este señor pues tenía antecedentes por haber intentado violar a dos personas, a una mujer y a un hombre. Eran bastante jóvenes estas personas, ¿no? Bueno, pues encontraron un pañuelo también cerca del lugar donde encontraron el cuerpo del niño Pedrín con las iniciales JG, que no es que fuese una gran prueba, pero bueno, ya tenían algo. Registraron la casa del Chato. El Chato se llamaba, Julián García, por eso es por lo de sospecharon de sus iniciales, por JG. Y bueno, pues al registrar la casa de este señor, el Chato, bueno, pues encontraron unas esterillas con restos biológicos y pelo rubio que casaba perfectamente con el color del cuerpo de este niño. Del cuerpo del pelo de este niño. Bueno, pues en aquel entonces ya sabemos que no habían pruebas de ADN como se hacen hoy en día, por lo que, bueno, pues con estos restos de pelo rubio bastarían para llevar a Julián ante el tribunal. Se libró, por suerte para Julián, de una pena máxima, ya que en aquella época, acordaros que era el garrote vil esa pena máxima. Bueno, pues porque le dijeron que sufría una enfermedad mental. Eso es lo que le libró de la pena de muerte. Pero bueno, él le llevó eso a pagar una condena de 23 años en la cárcel. Otra de las hipótesis, bueno, pues que surgió fue la de que a este niño lo secuestraron dentro del monasterio y allí dentro lo asesinaron. Esta idea también la expuso Emilio Carrere en su libro El Caballero de la Muerte, donde Emilio cuenta cómo Julián García, el Chato del Escorial, estuvo esos 23 años en la cárcel, donde quedaría totalmente ciego. Dicen que por una maldición por haber hecho ese tipo de atrocidad a Pedrín, y una vez que salió de la cárcel pues lo vieron mendigando por las calles de Madrid, y a todas aquellas personas que le reprochaban sus actos salvajes en el monte de Abantos, este señor, el Chato, les gritaba que los frailes habían sido los frailes.
Emilio expone que el asesinato de Pedrín fue para extraerle la sangre como remedio para curar la tuberculosis, que esto era una práctica que se hacía muy a menudo en aquella época. Como dije en aquel día, en aquella entrevista que me hizo Plano 7, bueno, pues yo invité a los, en este caso a los oyentes que había allí, bueno, pues que buscaran sobre el vampiro de Avilés, donde un desalmado enfermo de tuberculosis llamado Ramón Cuervo le cortó el cuello a un niño con la edad aproximadamente de Pedrín. Este niño se llama Manolín Torres. Bueno, pues le cortó el cuello a este niño para beber su sangre que emanaba borbotones, como lo hace un animal recién sacrificado. Y ni corto ni perezoso se puso a su cuello y se bebió toda la sangre. Todo esto es lo que, bueno, pues es la historia del niño Pedrín. Quizás también hay una leyenda que me estoy acordando ahora que cuenta pero esto, cuidado, es solo una leyenda, ¿vale? Que dice que estos cazadores, cuando se encontraron aquel 10 de febrero de 1893 al niño, le encontraron junto a él una especie de sombra negra que tiraba del cuerpo con la intención de llevarse a Pedrín hasta una de las puertas del infierno que tú has mencionado hoy, que hay en el monasterio del Escorial. Pero como he dicho, esto es una mera leyenda y no tiene ni pies ni cabeza. La teoría oficial es la de que Julián García le asesinó y es quien pagó el pato. ¿Que fue realmente asesinado en el monasterio del Escorial? No lo sabemos. Eso es una de las teorías que expone Emilio Carrere, pero no hay pruebas ni indicios de que así fuese. Así que espero que, bueno, pues que te haya quedado claro un poco el tema de el niño Pedrín, y sobre todo a los oyentes, si no la conocían, ya la conocéis. La cruz la tenéis en el Monte de Abantos, prácticamente está enfrente, en línea recta del monasterio del Escorial. En lo alto se puede llegar con coche hasta una valla que te limita la pista forestal y a partir de ahí tenéis que seguir andando. Está como escorada en una pequeñita senda un poco impracticable, la verdad, porque hay bastantes ramas y piedras con mucho musgo, o sea, os podéis caer. Pero bueno, está a unos 100 metros de la carretera y la podéis visitar. Se dice que allí, por las noches, ese niño se dedica a dar vueltas alrededor de la cruz, e incluso nosotros cuando estuvimos allí, bueno, pues es verdad que hubo una persona que sintió que le dieron como en la espalda. No se sabe si con una piedra, con algo que cayera de algún árbol, no lo sé. Pero yo te puedo decir que este hombre, chico que había allí, se levantó como si tuviera un resorte y dijo que no, se volvía a poner allí al lado de la cruz. Yo estuve y a mí no me pasó nada, os puedo decir. Así que, Kela, espero que te haya gustado la historia. Por si tenías alguna duda sobre ella o algo que no te hubiera quedado en el tintero por aprender, bueno, pues esta es la que yo sé. Es una historia, es triste, es espeluznante, ¿no? Porque es un niño, bueno, era un niño. Y es una pena que, aunque se condenó a una persona, no se sepa a ciencia cierta si realmente fue esta persona o no. Hombre, yo creo que más allá de que se sepa que es esta persona o no, yo creo que más es el crimen atroz que se le cometió a un niño que con 8 años es que no ha tenido edad suficiente para cometer ningún, digamos, pecado, ¿no? Algo que mereciera ese fin, de verdad. Lo único que hizo es acercarse al monasterio y ya está, hacerse de monaguillo, que en aquel entonces siempre, bueno, pues se ha considerado, ¿no? Un poco como una persona de bien, ¿no? Hacer ese tipo de actividades. Entonces, pues bueno, pues el niño, sin haber hecho ningún daño a nadie, pues acabó así. Esa es la pena realmente, o al menos así la veo yo. Sí, y desgraciadamente en la actualidad, hoy en día, pues sigue habiendo casos de pobres niños, ¿no? Que les quitan la vida así de manera cruel. Yo creo que un niño no debería de morir nunca, ni por enfermedad, ni por asesinato, ni por nada. Aquellos que bueno, pues que tenemos descendencia y demás, siempre estamos con el no, a mí nunca me va a pasar. Bueno, pues cuando visité un hospital que hay aquí en Madrid, el Niño de Jesús se llama, se te cae el alma, porque cuando ves esos niños tan llenos de vida, pero que están enfermitos, están con cáncer,
esa gran enfermedad que aniquila todo lo que pilla, te das cuenta de que seguramente sus padres dirían, al mío tampoco le iba a tocar. Ya. Y ahí están. O sea, no apreciamos realmente de verdad la suerte que tenemos muchas veces de que eso a nosotros no nos toca. Y hasta que no nos toca no nos damos cuenta. Por eso no, como tú bien dices, eso debería de estar totalmente prohibido de alguna manera, no sé, genéticamente, lo que sea. O sea, tuviéramos algo en el cuerpo que a partir de cierta edad pudiesen desarrollarse ese tipo de enfermedades, pero antes no. Un niño o niña, le tienes que dejar vivir sus años y no merece acabar así tan joven, la verdad. Exactamente. En fin, bueno, pues un tema muy interesante el del escorial, una pena que lo hayamos acabado, bueno, pues así de forma un poco trágica. Pero bueno, al final es una historia más y forma parte del enclave del Escorial. Así que, bueno, pues es un tema bastante interesante y además habréis visto que hoy, bueno, pues nos hemos ido un poquito más del tiempo habitual que solemos dedicar, quizás a esta sección, y bueno, y lo requería, la verdad. Así que nada, Kela, ¿nos puedes adelantar un poquito de qué nos vas a hablar en el siguiente programa? ¿Lo tienes ya preparado? Bueno, pues en el próximo programa os contaré la historia de un famoso hotel embrujado de Los Ángeles. Creo que es facilita la pista, ¿eh? Bueno, veremos a ver si los oyentes son capaces de averiguarlo. Por favor, dejarlo en el chat de iVoox o en las redes sociales, también donde aparecerá este programa, si queréis, y a ver si sois capaces de adivinarlo. Las personas que lo averigües os mencionaremos, si queréis, en el programa, como que sois los ganadores, los que habéis adivinado el lugar. Tenéis 15 días para averiguarlo. Kela, muchas gracias por traernos estos lugares tan interesantes, y nos vemos en el próximo programa. Gracias a ti, Víctor. Un saludo muy grande a los oyentes y otro saludo muy grande a todo el equipo. Y bueno, pues hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Un fuerte abrazo.